Hoy en este día quiero hablarles acerca del llamado de Dios. Y a veces muchas personas no les importa, o quizás no es que no les importa, sino que quizás nunca nadie les ha dicho acerca del llamado de Dios o el propósito de Dios por el cual todo ser humano aquí en la tierra hay un propósito, hay un llamado. Muchas personas quizás nunca han escuchado lo que estoy hablando del llamado, el propósito de Dios. Quizás en su vida nunca ha escuchado esa palabra acerca del llamado de Dios. Y a veces me acuerdo cuando yo tenía 17, 18 años, cuando alguien se acerca y me dice del llamado de Dios. Quizás en ese tiempo en mi vida, quizás no me preocupé, no me esforcé. Y a veces quizás hoy mucha gente escucha la palabra propósito o escucha la palabra llamado. Y a veces cuando no nos preocupamos o no sabemos qué es lo que es el propósito o el llamado de Dios, creemos que es cualquier cosa. Y a veces toda persona estudia, se esfuerza, hace todo lo posible por hacer algo que el día de mañana lo va a recompensar. Todo lo que nosotros hacemos, el ser humano, siempre lo hacemos con el propósito, no solamente de ayudarnos o de ver por uno mismo, sino por la familia, por el hogar, por los hijos. Pero a veces no nos preocupamos por lo que Dios nos ha llamado. Dios ha llamado a cada hombre, a cada mujer, y lo ha marcado con algo original. Hay algo en usted, hay algo en mí que ha sido marcado, formado, sellado por Dios para no parecernos a nadie. Aún un niño, una niña o dos niñas que son gemelos nunca serán iguales. Hay algo, hay una marca, hay un sello original que Dios ha puesto en ese niño o en esa niña. Y aunque sean gemelos, y aunque quizás el rostro o todo su cuerpo igual, son gemelos idénticos, hay algo, hay un sello, hay algo original de parte de Dios en ese niño, en esa criatura. Y así también nosotros tenemos un sello, tenemos una marca, tenemos algo de parte de Dios que es original. Y yo quiero hablarles acerca de eso, de que nosotros nacimos con un propósito, nacimos con un propósito de parte de Dios, y ese propósito, si usted no se esfuerza o yo no me esfuerzo a poder buscar o saber lo que Dios me llamó, esa persona puede morir y morir sin llegar al propósito de Dios. Y hay gente que a veces dice, bueno, quizás yo nací para esto y así me voy a morir. Yo quiero decirle que no es así. Nosotros a veces detenemos el propósito de Dios con nuestra forma de pensar, las decisiones que tomamos, hace que las cosas que Dios tiene para nuestra vida se alarguen por mucho tiempo. Hay caminos, puertas que Dios abre y a veces nosotros no entramos a esa puerta por falta de valor, por falta de sabiduría, porque a veces puertas que nosotros entramos, puertas que se abren y nosotros entramos, a esa puerta no debíamos de haber entrado. Oportunidades, cosas que hacemos, casarse con la persona incorrecta, ir a un país, a un lugar donde Dios no nos ha llamado, estar con las amistades que no debemos estar. Todas esas cosas pueden apartarnos, cambiar la ruta de nuestra vida. Y el día de mañana podemos pagar las consecuencias de las decisiones malas que hemos tomado. Y a veces Dios va a tener que arregla los mistakes, los errores, las decisiones equivocadas que hemos tomado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Papá, nuestro Padre Dios es bueno. Y Él lo que hace es que las decisiones malas que hemos tomado,
esas decisiones, Dios nos ayuda, nos da la gracia para que esos errores o cosas que hemos cometido mal se conviertan en cosas buenas. Pero no todo el tiempo pasa eso. Hay personas que yo conocí que hicieron cosas malas y tuvieron que ir a la cárcel. Y ahí en la cárcel Dios tocó la vida de ellos. Pero a pesar de que Dios tocó el corazón de ellos, transformó el corazón de ellos en la cárcel, los delitos Él tenía que pagarlos. Pero hay algo que Él me decía, encontré a Dios, pero ahora en la cárcel yo estoy libre y me siento en paz. Y a veces hay personas que cometen errores y a veces esos errores, esta persona va a tener que pagar los errores de las decisiones que ha tomado. Pero hay algo que esta persona me dijo, ahora soy libre, ahora he encontrado a Cristo. Y es allí donde Dios ve que las personas cambian, son transformadas. Y esta persona se le había dado años que tenía que estar en prisión, pero por la conducta buena, por cambios, por todo, se le dieron menos años en la cárcel. Quiere decir que a veces hay cosas que van a venir a nuestra vida, decisiones que tomamos que a veces se va a tener que pagar las consecuencias de esos errores. Pero cuando Dios llega a nuestra vida y nos arrepentimos de corazón, Dios puede darnos oportunidades para comenzar de nuevo. Dios siempre nos va a dar oportunidades. Dios nos va a dar oportunidades y tenemos que aprender a aprovechar nuevamente esas oportunidades. Hay oportunidades, hay puertas, hay cosas que Dios ha abierto, a puertas, oportunidades que Dios ha abierto para que nosotros entremos. Y a veces, por falta de sabiduría, por falta de tener los ojos abiertos, por falta de la ceguera y por las amistades y por las decisiones erróneas que cometemos, a veces en grado de entrar por esa puerta de oportunidades, de bendición, de rompimiento, de restauración, de cambios, de gozo, de paz, bendiciones que Dios permite para que nosotros las tengamos, pero a veces nosotros tomamos el camino áspero, el camino duro. Que a veces hay mujeres o hombres que dicen, yo me caso con esa mujer y aunque me vaya mal, yo me caso con ese hombre aunque me vaya mal. Entonces hay personas, nosotros los seres humanos, a veces tomamos el camino áspero, el camino duro, el camino de la prueba, el camino del dolor. Y Dios quiere que nosotros hagamos un cambio en este 2023 de ser diferente, de que ya no caminemos por ese camino áspero, de ese camino del orgullo, de la arrogancia, de que así soy y aunque me vaya mal no me importa, nadie me ayuda y si yo voy a salir adelante pues lo voy a hacer a mis fuerzas. Esas cosas pueden traer grandes consecuencias, malas consecuencias a nuestra vida. Entonces, ¿qué tiene que ver con el llamado de Dios? Que todas estas cosas que a veces nosotros cometemos puede hacer de que el llamado y el propósito de Dios se alargue por más tiempo. Y hay muchos casos en que el llamado y el propósito de Dios nunca se va a cumplir en ese hombre y en esa mujer. No porque Dios no quiere, Dios siempre quiere. Hay personas que dicen, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, mañana voy. La Biblia habla que Él siempre quiere. Dice, yo tengo planes de bien sobre tu vida. Mis planes para el hombre, dice Dios, son para bien y no para mal. Entonces, cuando uno no conoce la voluntad de Dios, cuando uno no conoce cuál es el plan y el propósito de Dios, vamos a caminar errados, vamos a caminar por el error, vamos a caminar por la senda que no tenemos que caminar. En nuestra vida hay decisiones o cosas que nosotros decidimos que a veces Dios no está en el asunto.
Metamos a Dios en nuestros planes. En este 2023, metamos a Dios, metamos a Jesucristo, metamos al Espíritu Santo a nuestros planes. ¿Para qué? Para que Dios enderezca nuestros caminos, que Dios enderezca nuestras sendas. ¿Para qué? Para que el propósito y el llamado de Dios se cumpla en nuestra vida. Quiero decirles de que cuando uno llega a un lugar, me acuerdo cuando Elías estaba en un lugar donde el agua brotaba, había agua y donde había agua, el profeta Elías permanecía. Y dice la Biblia que el agua se secó, desapareció el agua. Entonces vemos Elías tenía que moverse. Donde no había agua, Elías se tenía que mover. Entonces, cuando a veces nos acostumbramos, que a veces queremos permanecer en un lugar, pero si en ese lugar no hay bendición, si en ese lugar no hay crecimiento, si en ese lugar no hay abundancia, si en ese lugar no hay rompimiento, no hay cambio, no hay transformación, es tiempo de moverse. Entonces a veces nos acostumbramos nosotros a estar en un lugar que a veces no da fruto. Y siempre Dios nos va a poner en ciertos lugares. Nos va a poner en ministerios, nos va a poner en iglesias, nos va a hacer que gente esté alrededor de nosotros para que sean de bendición a nuestra vida. Entonces siempre Dios va a poner las personas correctas o el lugar correcto para nosotros crecer. Yo tengo 3 niños en mi matrimonio, 3 hijos, y siempre que a veces yo iba con mi esposa a los exámenes mensuales de los niños, y a veces el doctor decía, está en un buen tamaño, tiene un buen tamaño, tiene un buen peso, y hacían el examen físico de ellos. Y a través de que ellos iban creciendo, y nos decían a nosotros, el doctor, ellos van creciendo normalmente como niños normales. Entonces, cuando uno ve que un hijo no crece, que no va creciendo como tiene que ser en el peso, en la estatura, entonces, o no hablen, que no, el vocabulario de ellos, uno dice, ¿qué está pasando? Ya es edad, ya es un tiempo, ya es edad que ese niño, esa niña comience a hablar. Y a veces cuando papá y mamá ve que el niño no habla, se preocupa. ¿Qué está pasando con mi niño? ¿Qué está pasando con mi niña? Entonces tenemos que aprender de que nosotros tenemos que crecer en la obra de Dios. Pablo dice a ustedes, yo no les puedo hablar como gente adulta, como gente madura, sino como a niños. Pero él dice, van a ir creciendo para que vayan dejando la leche y puedan ir comiendo cosas fuertes, cosas que pueden ayudarle a usted a crecer. Nunca nos vamos a quedar solo con leche. El niño, el ser humano que se quede con leche no va a poder tener fuerzas porque no tiene los ingredientes suficientes para mantenerse fuerte. Entonces, cuando nosotros comemos la carne, comemos frutas, comemos verduras, todo eso nos va a dar los ingredientes para nosotros crecer fuertemente. También espiritualmente hay ingredientes, hay comida espiritual para nosotros crecer. La Biblia dice que la fe viene del oír la palabra de Dios. Si usted quiere estar fuerte, yo quiero estar fuerte, tenemos que oír, escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene del oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros si queremos estar fuertes, fuertes espirituales, maduros espiritualmente, tenemos que comer la comida espiritual. El hombre espiritual necesita comida espiritual para que crezca fuerte, para que se mantenga sano. Entonces, el llamado de Dios, el hombre espiritual, todo hombre, toda mujer, tenemos llamado de Dios, propósito de Dios en la tierra, y tenemos que averiguar,
tenemos que informarnos y averiguar cuál es el llamado y el propósito de Dios. Y si usted ha sido llamado para algo, usted tiene que enfocarse en el llamado y en el propósito de Dios. Entonces, si usted llega a un lugar donde usted no está creciendo, ya tiene 1 año, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6, tiene 7 años y usted sigue siendo el mismo en esa iglesia, usted sigue siendo el mismo en ese ministerio. Lo que le quiero decir que el lugar donde usted está, o son 2 cosas, o usted no se esfuerza, usted no quiere crecer, usted no quiere avanzar, o el lugar donde usted está seco. Entonces es importante que usted aprenda a que en el lugar donde usted está, usted tiene que crecer. Yo tengo que crecer. Entonces, cuando usted llega a un lugar, usted tiene que examinar el ambiente, el terreno, el territorio, porque donde usted siembra, si yo siembro maíz, pero la tierra está seca, la tierra no está abonada, no está preparada para que dé fruto, la tierra no va a dar fruto, la tierra no va a dar el maíz, ni el frijol, ni el maicillo, ningún fruto va a dar. Entonces me acuerdo, en mi país, El Salvador, me acuerdo cuando los nances, usted, no sé si usted conoce lo que son los nances no crecen en una tierra plana. Los nances no crecen en una tierra plana, sino que crecen en los cerros, en las montañas. Entonces, ese nance no va a crecer en otro lugar que no sea árido y que no tenga piedras. Entonces, ¿qué significa? Que usted y yo nacimos para dar fruto y usted tiene que llegar. Yo tengo que estar en el lugar correcto, en la atmósfera correcta, en el ambiente correcto, con la gente correcta, en el lugar correcto para poder dar fruto. Entonces mucha gente dice, no, yo voy a dar fruto y no me importa donde quiera. No, usted no puede ir a cualquier lugar. Usted tiene que ir donde Dios le llama. Por eso Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu parentela, vete a tal lugar. Entonces vemos cómo Abraham escuchó a Dios, obedeció a Dios y caminó conforme a lo que Dios le hablaba. Entonces vemos a un Abraham que caminó próspero, bendecido, y hasta el día de hoy la bendición de Abraham me alcanza a mí, lo alcanza a usted, me alcanza a mi familia. ¿Por qué? Por la obediencia y por caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces el llamado de Dios va a llegar a su vida, va a dar fruto en su vida, el propósito de Dios va a cumplirse en su vida si está en el lugar correcto, en la atmósfera correcta, con la gente correcta. Usted va a dar fruto y va a dar fruto en abundancia. Entonces Elías sabía que cuando el agua se terminaba era tiempo de moverse. Entonces a veces nosotros nos acostumbramos a un lugar porque amamos al pastor, amamos al líder, amamos la congregación, amamos a todo mundo, pero nunca nos preocupamos en hacer la voluntad de Dios. Dios me dijo, Dios me ha dicho, ese es el plan de Dios, Dios me ha hablado, tenemos que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el propósito de Dios en su vida y en mi vida es que demos ¿qué? Mucho fruto. Mi padre dice, anda buscando ¿qué? Que demos ¿qué? Fruto. Dios, el placer, la voluntad de Dios es que demos fruto y lo demos en abundancia. El árbol que no da fruto, dice, será cortado y echado al fuego. Entonces Dios quiere que demos fruto, que el propósito y el llamado de Dios se cumpla en nuestra vida. Hay muchos hoy que están en el cementerio. Hay gente, hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas que están en el cementerio y nunca cumplieron el propósito ni el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque se atuvieron, se atenieron, se mantuvieron en un lugar donde la tierra ya no daba fruto. Entonces quiero decirles con esto al terminar, usted llega a un lugar y pasa 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 12 años, 15 años, 20 años y usted no ha llegado a nada, significa
que usted lo que ha hecho es perdiendo el tiempo. Hay gente que me dice, no he perdido el tiempo. Cuidado, el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que lleguemos a alcanzar el propósito, cumplamos el propósito de Dios, cumplamos el llamado de Dios y después, al cumplirlo, esta herencia es transferida a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, si en un lugar usted no está dando fruto, si en un lugar no hay los ingredientes, no está la atmósfera, no es el ambiente, usted no va a crecer. Entonces, si usted tiene hambre por Dios, pero en el lugar donde llega no hay hambre por hacerlo de Dios, no hay el mover espiritual, todo es carne, todo es materialismo, usted no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó. Nosotros no somos solo carne, somos espíritu. Y somos espíritu y tenemos un alma. Entonces no podemos nosotros atenernos a que yo estoy bien, pero me quedo con estar bien. Dios no nos llamó solamente a estar bien. Dios nos llamó a cumplir el propósito de Dios. Hay gente que ha sido llamada para pastores. Hay hombres que han sido llamados para pastores. Hay un llamado pastoral, hay un llamado como evangelista, hay un llamado como apóstol, hay un llamado como profeta, hay un llamado como maestro. Entonces hay gente que a veces tienen llamados poderosos, llamados grandes de parte de Dios y ahora están en el cementerio. ¿Sabe por qué? Porque donde estuvieron, nadie los levantó, nadie los reempujó para que pudieran llegar a algo. Entonces necesitamos hombres y mujeres que a veces reempujen a otros, y ahora este video lo estoy haciendo con ese propósito. Si hay un llamado, hay un propósito de Dios en su vida, en los 5 ministerios, como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor y como maestro, es tiempo de que usted comience a hacer algo. Si en el lugar donde está usted no ha llegado a nada y ya tiene 5, 10, 11, 15 años, 20 años y usted sigue siendo la misma persona, no avanza, no crece espiritualmente, le digo, usted lo que ha estado es perdiendo el tiempo. Y es tiempo de sacudirnos, es tiempo de buscar el lugar, la atmósfera, el territorio, los ingredientes correctos para crecer y poder llegar al propósito de Dios. Porque ese es el plan de Dios, de que usted y yo no nos quedemos estériles. Hay gente, escuche muy bien, la esterilidad espiritual es real. Voy a repetirlo, la esterilidad espiritual es real. Y mucha gente espiritualmente son estériles. ¿Por qué? Porque están en el lugar incorrecto con la gente que son estériles. Si hay un pastor estéril, escuche muy bien, si hay un pastor estéril, toda la congregación va a ser estéril. Si hay un pastor que camina en el adulterio, en la fornicación, en los pecados sexuales, en los pecados inmorales, toda la congregación va a caminar en esos mismos espíritus inmundos y perversos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a dónde usted llega, con quién usted está. ¿Por qué? Porque es fácil, hay muchos pastores que le echan la culpa a la congregación. La congregación es rebelde, la congregación, la gente. Mire, la gente no es fácil. Usted y yo, el ser humano no es fácil. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere caminar como ellos quieren. Yo hago lo que yo quiero, a mi modo, a mi manera, y nadie me va a decir nada. Eso es normal, porque así camina el ser humano. Pero cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, tenemos que caminar en orden. Dios es un Dios de orden y Dios no le gusta la rebelión. Pero a veces muchos pastores le echan la culpa a la gente rebelde, no se somete. Yo creo esto, que la gente no le gusta someterse y le gusta ser rebelde porque hay pastores, líderes que levantan la rebelión, la rebeldía de la gente. No, tenemos que aprender. Todos nosotros tenemos un llamado y un propósito de Dios y este llamado tenemos que cumplirlo.
Escuche muy bien, el llamado y el propósito de Dios debemos cumplirlo, porque el día de mañana Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con los dones? ¿Qué hicimos con los talentos? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos marcados por Dios? Para hacer cosas grandes y hacer que el llamado y el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Así que si usted está en un lugar que tiene años, le digo, usted tiene que tener mucho cuidado. Cuando hay un hombre estéril, una mujer estéril, líderes estériles que no hacen nada, que no les gusta hacer nada, es una señal de que ese lugar es estéril. Pero cuando el líder le gusta hacer las cosas, camina en el Espíritu, camina en santidad, buscando agradar a Dios, camina, vea el matrimonio, vea los hijos. Es lo primero que todo hombre, toda mujer debe hacer cuando llega a una iglesia. Esto es lo primero que usted tiene que hacer. Esto es lo primero que yo hice también. Cuando usted llega a un lugar y ve que ese pastor, esa pastora, tiene un matrimonio estable, tiene hijos estables, entonces usted va a ver que ese matrimonio está consagrado a Dios. Pero si ese pastor tiene hijos de 3, de 4 mujeres diferentes, o la mujer tiene hijos de diferentes hombres, cuidado. ¿Por qué? Porque es lo mismo que va a venir sobre toda la congregación. Esto es duro lo que estoy hablando, esto no es fácil lo que estoy hablando, pero es una verdad. Todo lo que está sobre la cabeza va a venir sobre toda la congregación, va a venir sobre todos aquellos que están arropados, cubiertos bajo esa sombrilla. Entonces usted y yo tenemos que cuidarnos. Por eso siempre he dicho, si usted va a ver las predicaciones anteriores mías, los videos anteriores míos, le digo, usted escoge sus amistades. Usted sabe con quién anda. ¿Por qué? Porque usted escoge sus amigos, sus amistades. ¿Por qué? Porque todos sus amigos, el día de mañana, si ellos caminan mal, ese mal le va a traer a usted. Usted escoge sus amigos. Usted escoge sus amistades. ¿Para qué? Para que el día de mañana usted no pague las consecuencias de sus amigos. Yo me acuerdo cuando yo tenía amistades jóvenes, cuando tenía 17, 18 años, esos amigos solo querían andar conmigo porque yo andaba dinero y podía darles cervezas, comprarles drogas. Pero cuando yo no tenía dinero, ¿a dónde estaban mis amigos? Esos no son amigos, esos son amistades. Amigos, dice la Biblia, si has encontrado un amigo, has encontrado un tesoro. Entonces el amigo va a desear lo mejor para mí. El amigo va a decir, Walter, crece. Walter, vamos, adelante, sigue adelante, levántate, sigue adelante en lo que estás, no te detengas. Ese es un amigo, aquel que desea lo mejor por mí, aquel que desea lo mejor por usted. Y yo quiero en este día, a través de este video, decirle a usted, no se detenga, avance. Busque el llamado y el propósito de Dios, para que Dios lo llamó, y métale mano, métale fuerza, póngale empeño, ponga empeño en lo que Dios lo llamó y Dios lo va a respaldar. Porque si nos quedamos que mañana puede hacer que alguien me ayude, usted va a seguir esperando en el hombre, esperando en el hombre y nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque hay hombres, hay personas que son estériles y no quieren ayudar a otros, no quieren que otros crezcan. ¿Por qué? Porque son egoístas, son estériles y tienen orgullo y solo ellos quieren para sí mismos, pero no quieren ayudar a otros. Pero yo le digo, levántese. Este video es para retarlo a usted, sacudirlo a usted de que no se quede como semilla. Haga que esa semilla sea sembrada en el reino de Dios y usted dé fruto. Si usted fue llamado para pastor, comience a funcionar como pastor. Si usted fue llamado como evangelista, comience a evangelizar. Comience a través de las plataformas, a través de los medios, en la calle, en el bus, en el tren. Si usted ha sido llamado para maestro, pues comience. Estudie la palabra, estúdiela, medítela, escudriñe la escritura. Y si usted ha llamado como profeta, comience. Busque el rostro de Dios, busque y comience, acérquesele a alguien
y comience, dime Dios, ¿qué debo decirle a esta persona? Háblame y comience a profetizar. Comience a hablar, dice el Señor. Hable, no tenga miedo. ¿Por qué? Porque es cuando usted camina sobre las aguas, es donde Dios lo va a respaldar. Si usted se atreve a caminar y hacer lo que Dios lo ha llamado, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. Y no se detenga, porque si alguien le dice a usted, usted no va a crecer si usted se va de mi iglesia, eso es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque el crecimiento no lo da el hombre, el crecimiento Dios lo da. Yo siembro, Pablo dijo, yo siembro, Apolo riega o Apolo riega y yo siembro. Pero el que hace que la cosecha crezca no es el hombre, es Dios. Entonces, no espere, el hombre puede hacer que lo va a detener, pero Dios lo va a defender y va a hacer que usted crezca. Así que no se detenga. Dios tiene propósito en su vida, ha puesto un propósito, ha puesto un llamado y haga que ese llamado se cumpla en su vida. Padre, yo oro sobre aquellos, mi Dios, que quizás han estado por mucho tiempo en un lugar y no se deciden porque están atados almáticamente a un hombre, a un ministerio, a una iglesia. Están atados, su alma está atada a un lugar o a personas, pero esa atadura almática los tiene estériles, los tiene paralizados, o también mucha gente los ha intimidado. Si te vas de este lugar no vas a dar fruto. Y yo declaro ahora mismo todo espíritu de Jezabel, todo espíritu de brujería, de manipulación, de control, ahora mismo es quebrado, es roto en el nombre de Jesús. Todo espíritu de manipulación en contra de hombres y mujeres para que no hagan lo de Dios, ahora mismo es quebrado, es roto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que es libre para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Bendiciones.